Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, amigos que en el día de hoy se han dado cita para escuchar la reflexión de nuestro Dios. Bendigo mucho a nuestro Dios porque Él nos permite saludarles desde México, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, paz a vosotros. Bien, queridos hermanos, el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando Juan el día de hoy. Como tema tenemos el acontecimiento número 7, que es acerca de la gran cuestión del amor y devoción del discípulo. Y me atrevo a decir, hermanos, que hoy el Señor tiene una pregunta para todos nosotros. Y la respuesta, hermanos, está en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Pero antes de esto, hermanos, quisiera comentarles brevemente que este texto, hermanos, es el remate o el colofón del Evangelio. Es decir, hermanos, es el extracto de toda la respuesta que pueda haber en un seguidor y un fiel cristiano de Cristo Jesús. Brevemente, hermanos, quiero también decirles que este capítulo, hermanos, ha sido debatido por muchos eruditos, ya que era decían o dicen, hermanos, que era un agregado tardío y que no era parte del Evangelio de Juan, pero si nosotros tocamos o revisamos cuidadosamente, hermanos, parece ser que hay una conclusión en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Y que el capítulo 21 es otra conclusión. Pero no es que sea otra conclusión, sino es un epílogo. Es decir, hermanos, es el extracto de todo el mensaje que Cristo quiere dejar en cada uno de los que le aman, de los que le siguen, de los que le sirven. Y además de que es un texto agregado inmediatamente antes de haber sido concluido el canon de la Iglesia. Este Evangelio, hermanos, a pesar de que fue uno de los últimos Evangelios antes de cerrar el canon, es interesante, hermanos, porque este Evangelio responde a las iglesias que tenían cierta situación difícil, cierta situación complicada, que habían o que estuvieron, hermanos, a punto de desaparecer. Estamos hablando de la iglesia de nuestro Señor. Estuvo a punto de ser eliminada, hermanos, y a través de los evangelios, las cartas de Juan, quien dieron esperanza, quien tocaron, hermanos, la esencia del discipulado, de la vida cristiana. Y si no fuese, hermanos, incluido este evangelio, fíjense, hermanos, no hubiésemos conocido historias como la de Lázaro, la resurrección de él, los 7 yo soy, las bodas de Canaán, el lavamiento de los pies. Estos textos, hermanos, no existen en otro lado. Entonces, para que esto pudiese haberse incluido, hermanos, el Evangelio de Juan, que era desde el capítulo 1 hasta el capítulo 20, se le pidió que a las comunidades juaninas como condición agregaran este capítulo 21. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Juan ciertamente no estaba muy de acuerdo con Pedro. Y Pedro, como Marcos, hermanos, le hicieron fuertes críticas. Hablaron muy fuerte de Pedro por decir que a veces estaban en contra de Pedro en su forma de actuar, en su forma de comportarse, e inclusive criticándolo fuertemente. Y cuando llega este evangelio, hermanos, Pedro ya era una figura prominente en la iglesia primitiva, le tenían mucho respeto. Entonces la iglesia le pide a Juan que en este último capítulo 21 incluya a Pedro, pero desde la visión de reivindicación de su nombre, porque había quedado muy mal parado en los capítulos anteriores y por ende, hermanos, en otros evangelios. Y me refiero, hermanos, a que Pedro había negado a Cristo Jesús. Y en otros evangelios no se había resuelto ese problema.
Sin embargo, hermanos, a través de este capítulo podemos darnos cuenta de muchas cosas hermosas, bellas, y una de ellas, hermanos, es estos versículos del capítulo 21, versículo 15 al 17. Si usted tiene su Biblia a la mano, le pido que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Y los que van manejando, los que están en el trabajo, en la oficina, y que no tienen a la mano su Biblia, le voy a dar lectura para que puedan escuchar la palabra del Señor en este día. Dice, hermanos, cómo comienza. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y entonces Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Fíjense, hermanos, algo que ya vimos, que en el capítulo 21, hermanos, Jesús aparece en el lago de Tiberíades, esto localizado enfrente del mar de Galilea, y este era un pueblo, hermanos, que en los tiempos de Jesús era exclusivamente pagano, no había ni un solo judío. Por eso Jesús no lo vemos ministrando allí en el lago de Tiberíades. Pero este capítulo 21 lo menciona porque tiene algo al propósito, y es un mensaje universalista, porque allí donde no había ministración, Jesús ministra allí. Es decir, se abre a todo pagano y todo empieza con una misión playesca con sus discípulos. Esta es la escena donde aparece Jesús, donde los discípulos también le reconocen o lo van a reconocer al comer con él. Y esto, hermanos, tiene un sentido teológico, porque cada vez que Jesús habla de comer o cenar, esto significa, hermanos, que es tener comunión con Él. Y cada vez que tenemos comunión con Él, cada vez que nosotros tenemos esto, es cuando realmente, hermanos, lo conocemos. Podemos entrar en intimidad, podemos verle. Y en este contexto, dice el versículo 15, comenzando nuestra reflexión, dice, después de haber comido, después de haber conocido, después de haber estado nuevamente con Él, los discípulos empiezan, dice, hermanos, dice que hay una sobremesa. Después de haber comido, es decir, la sobremesa, esa charla rica, después de haber compartido los alimentos que uno quiere, ni siquiera pararse de la mesa, ya sea con los amigos, con la iglesia, con un ser querido, con la esposa, con la familia. Dice, hermanos, después de que están en la sobremesa, nos dice el pasaje, hermanos, que viene una pregunta incómoda. Imagínense, hermanos, que está cenando, comiendo bien rico, y de repente, hermanos, hay una pregunta incómoda. Y podríamos decir, caray, ¿cómo está eso? Esa pregunta está fuera de lugar. Estamos aquí en armonía, en un momento tan bueno, que Jesús sale con, a ver, Pedro, ven para acá, te voy a hacer un examen. Y Pedro, hermanos, no podría decir, espera, Señor, otro día, mira, todos estamos juntos, estamos contentos de verte, mira, mejor vamos a jugar, mejor vamos a hacer otras cosas. Pero dice la palabra, hermanos, y Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Esta, hermanos, es una pregunta
pero una pregunta muy incómoda, porque imagínese que es como preguntarle a usted, ¿me amas más que tus hijos? ¿Que tu padre, tu madre, tu esposa, tu esposo? ¿O a quien usted le dedica más tiempo, sus nietos? Jesús dice, ¿me amas más que todos ellos? Y lo incómodo de esa pregunta, hermanos, no es preguntar si lo ama, sino responder en frente de todos los discípulos. Jesús, hermanos, le estaba cuestionando si le amaba, es decir, si estaba dispuesto a amarlo hasta las últimas consecuencias. Recordemos que Pedro, hermanos, cuando Jesús le dijo que alguien lo iba a traicionar, impulsivamente Pedro, hermanos, fue el que respondió y dijo que yo no lo haría. Y Jesús le dice, antes de que cante el gallo 3 veces, me habrás negado 3 veces. Parece, hermanos, que Pedro había caído en la trampa ambigua. También estaba diciendo Pedro, hermanos, que no era obvio que lo amaba. Y esto, hermanos, hemos de revisar un poquito más adelante, de que a veces podemos decir que amamos a Dios, e inclusive podemos saber de Él, pero a veces el estar en instantes con Él no significa que uno le ame. Por eso Pedro, hermanos, le responde a Jesús, tú sabes que te quiero. Y obviamente Jesús le dice, entonces apacienta mis corderos. Ahora, podemos ver en el versículo 16 cuando Jesús insistamente está, hermanos, preguntándole a Jesús, nuevamente le está insistiendo, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez, hermanos, en el versículo 17 Jesús cambia la situación, le dice a Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y dice el texto, hermanos, Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Jesús. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Fíjense, hermanos, algo muy importante en esta escena, en este relato, es que es considerado como el relato de las 3 preguntas de la sobremesa. Hoy creo que el Señor, hermanos, esa misma pregunta que le hizo a Pedro, es la misma pregunta que hace al grupo edificados en la palabra. Pudiera yo mencionar a cada uno de sus nombres, hermanos, pero lo puedo encerrar en este grupo así como nos llamamos, edificados en la palabra. Hoy Jesús nos dice, ¿me amas? Así como a ustedes les pregunta, también el Señor me pregunta hoy, ¿me amas, Marcos? Y quizá, hermanos, puede parecer incómodo, ¿verdad? Pero fíjese en el griego, hermanos, suena muy bonito la expresión que Jesús le dice a Pedro. Y nosotros, hermanos, podemos ver que es un texto muy breve, muy facilísimo, sin embargo, hermanos, con un gran significado. Porque cuestiona al grupo eficaz en la palabra, a usted, a mí, a la amada iglesia de hoy del Señor, nos pregunta, ¿me amas? ¿Me amas a pesar de todo lo que estés pasando, a pesar de todo lo que estés viviendo? Mire, le hago esta pregunta para que meditemos en la respuesta. Porque si nosotros le amamos, ¿por qué entonces, déjeme decirle algo, hermanos, estamos a punto de cerrar un año civil y cada año, hermanos, tiene 365 días y por la gracia de Dios hemos de recibir 365 mensajes bíblicos,
Pero ahora la pregunta es, ¿qué impacto ha tenido todos esos mensajes cotidianos en nuestra vida? ¿Qué transformación ha surgido hasta este momento cada mensaje del Señor? ¿En verdad amamos a nuestro Dios? ¿Estamos siendo transformados? Que las demás personas puedan ver, que hayan palpado un cambio de mente, un actuar de parte de nosotros. Porque déjenme decirle, hermanos, que si seguimos en la misma situación, en la misma actitud, en la misma depresión, en la misma aflicción, en la misma ansiedad, vaya, no ha surgido un cambio en nosotros. Y no hablo, hermanos, de llenarnos intelectualmente, de recibir información, sino de una metamorfosis, un cambio de mente, una metanoia en la vida, hermanos. Entonces, con toda la pena, hermanos, no hemos tenido un encuentro transformador con el verdadero amor de Dios y Jesucristo en nuestras vidas. O lo más triste de esto, hermanos, es que seguimos muertos en vida, es decir, sin sentido, sin propósito. Y cuando Jesús, hermanos, hace la pregunta 3 veces, si hace la pregunta, hermanos, es porque a Pedro, como tanto a nosotros, quizá le hemos negado como Pedro 3 veces. Y está claro, hermanos, porque el amor de Dios nos da la oportunidad no solo de perdonarnos, sino de reivindicarnos. Y esto significa, hermanos, experimentar su amor hasta el final, su amor agape, su amor sin reservas, su amor sin merecer, un amor que cada uno de los que estamos aquí sea un amor que le ame a pesar de todo. Porque no hay manera ni excusa de que sigamos siendo los mismos al oír una y otra vez su palabra y que no suceda nada absolutamente, como si fuera una palabra vacía y sin poder. Otra de las cosas importantes de este texto, hermanos, déjenme decirle, es el número 3 de preguntas y el número 3 de respuestas. Esto significa, hermanos, que el número 3 es de énfasis, un número de totalidad, es un superlativo, y cada vez que aparece un superlativo es como el caso de Isaías 6:3, Apocalipsis 4:8, hermanos, es para enfatizar. Es decir, significa definitivamente esto es así. Porque cuando Jesús le dice a Pedro si lo ama, es porque Jesús le está diciendo, yo te digo que te amo, es porque definitivamente es así. Por eso es que aparece 3 veces que él lo traiciona, porque definitivamente Pedro en ese momento no le ama a Jesús. Pedro le niega y por lo tanto requiere de una reivindicación de parte de Jesús. Y es que Pedro, el que le declare que lo ama sobre todo su amor, significa hasta las últimas consecuencias. Es decir, a pesar de todo, a pesar de su imperfección, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus pecados. Muchos de nosotros queremos hacer nuestra propia justicia, nuestros propios méritos para poder amar a Jesús. Amar a Jesús, hermanos, no es cuestión de un sentimiento, sino es una cuestión de donarse, de darse, de entregarse totalmente a Él sin ninguna reserva. Esa reivindicación, hermanos, que es para amarlo, sea a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, de las enfermedades. Porque Jesús, hermanos, fíjese, no le dice a Pedro, ¿crees ahora en mis doctrinas? ¿Confías ahora que me ves resucitado? Vino aquel que me negaste el otro día, ¿te acuerdas de lo que hiciste el otro día? ¿Te complacen mis preceptos?
¿Crees todo lo que afirmo? ¿Confesarías hoy que aún soy el Hijo de Dios Altísimo? No le hace ninguna de esas preguntas, hermanos, sino la única pregunta es, ¿me amas? En otras palabras, ¿sientes un vínculo personal por mí, por mi persona? Si nosotros, hermanos, nos preguntara, más bien el Señor hoy nos pregunta, ¿me amas? Tiene que ver, hermanos, con esa revisión de ese vínculo personal por Jesús. Porque fíjese, en el texto también me llama la atención, hermanos, que Jesús le llama por su antiguo nombre, Simón, hijo de Jonás, nombre hebreo, antes de su conversión. Simón, hijo de Jonás, era para recordarle lo que la gracia había hecho por él. Y solo le pregunta acerca de su amor. Lo único que le pregunta es si su vínculo personal es con él. Más que los discípulos, más que sus miedos, más que su dolor, más que su tristeza, más que sus angustias, más que todo. ¿Sabe qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús es como un mecánico, hermanos, que mete un escáner para ver si el funcionamiento del auto está bien. Pues igualmente Jesús, hermanos, pasa el escáner de su espíritu para saber qué había en el corazón de Pedro. Si hoy el Señor nos pregunta, ¿me amas? Es porque el Señor quiere escanear nuestro corazón, nuestro espíritu, para revisar si realmente le amamos. Porque amarle, hermanos, para fundamentar esto, necesitamos hacer un examen exhaustivo para checar el amor en nuestros corazones y responder realmente a Jesús que le amamos. ¿Es realmente, hermanos, nuestro amor profundo por Jesús? ¿Nos encontramos profundamente vinculados por la persona de Jesús? ¿Es la razón de vida de cada uno de nosotros? ¿O constantemente, hermanos, lo suplimos por cualquier persona más u otra cosa más? Por eso Jesús, hermanos, reiteró una y otra vez a Pedro para tocar sus heridas abiertas y hacerlas doler. Porque ¿acaso no Pedro, hermanos, había causado heridas en el corazón de Jesús hasta sangrar? ¿Cuántas veces de nosotros hemos herido y sangrar el corazón de Jesús y de los demás, de otros? A ver, mi hermano, ¿qué pasaría si este día el Señor se encontrara con nosotros y nos dijera a cada uno y nos preguntara, ¿me amas? ¿Qué le respondería, hermano? Piénselo bien. Jesús le preguntó a Pedro para que su respuesta no fuera superficial, no fuera no sincera. Imagínense a Jesús que está frente a usted y le toca con su mano y le pregunta con ternura, después de todo lo que ha pasado en tu vida, ¿me amas? Si alguna vez recibiste una traición, si alguien te abandonó, si alguien te hirió, si estás pasando por una enfermedad mortal, no curativa, el Señor hoy te pregunta a ti, a pesar de todo lo que está pasando en tu vida, ¿me amas? La observación más importante, hermanos, de este pasaje es el decir que amamos a Jesús.
Pero ese decir que amamos a Jesús puede ser que no exista en nuestros corazones. Puede ser, hermanos, que en vez de amarlo existe la duda, existe la incertidumbre, existe, hermanos, la falta de sinceridad, de autenticidad, de pecado, de error tras error, de no un cambio genuino. Esa, hermanos, es la observación más importante de este pasaje. La pregunta de Jesús es seria, hermanos. ¿En verdad le amamos? Porque a pesar de que asistimos cada sábado a la iglesia o tengamos una doctrina más bíblica revelada por Jesús, y aún así, hermanos, si vamos a la iglesia, tengamos una reflexión bíblica cada día, y a pesar de todo eso, hermanos, que no amemos a Jesús. Podemos abordar y conocer la doctrina, textos, explicarlos y hasta abordar temas teológicos, pero aún así podemos no amar a Jesús. Cuando nosotros nos fijamos más en las formas, en los preceptos, en las reglas, cuya imposición son de apariencia, de superficialidad, de servicio personal, inclusive de una santidad e integralidad, pero vacía, sin amor. Solo estamos llenando nuestro amor por Jesús de algo vano y fortuito, pasajero, que nos impedirá vincularnos de manera correcta con el amor que Él nos pide. Porque entonces solamente estaríamos haciendo el ejercicio de la tradición, de la costumbre, de la religiosidad. Sin embargo, hermanos, el ejercicio de la verdadera religión es el amor a Él y a los demás. Por esa razón es que el texto, hermanos, antes de llevarnos a la acción de su amor, es vital revisar si nuestro amor es auténtico, es genuino, está vinculado con Dios, con Jesús, es total, es comprometido, es auténtico, es evidente. Otra cosa, hermanos, que podríamos preguntar, ¿por qué a Pedro? Porque Pedro, hermanos, era líder de los tres que vienen y experimentan la gloria de Dios de manera más íntima. ¿Recuerdan en la transfiguración quién eran, hermanos? Pedro, Juan y Jacobo. Pero el líder de los tres, hermanos, era Pedro. Ellos habían experimentado muchas experiencias, al igual que nosotros en el día de hoy hemos experimentado la salvación, el amor de Dios. Y a pesar de todo eso, hermanos, la pregunta de Jesús está vigente cada vez que nos sentimos superiores a los demás, cada vez, hermanos, que ya no podemos más, que sentimos que no vale la pena seguir, que no encontramos sentido a la vida, que estamos agobiados y afligidos. El Señor nos pregunta, ¿me amas? Si tú le amas, ahora el Señor termina diciendo en el versículo 17, parte última, si me amas, apacienta mis ovejas. Sin más explicación, significa, hermanos, o lo que Jesús está diciendo, ponte a trabajar. Si este amor es profundo por mí, haz lo que debiste haber hecho desde hace mucho tiempo. Deja a un lado las excusas, los es que, las autojustificaciones, los peros. No esperes, querido hermano, tener una motivación alguna para poder hacer algo por los demás o amar a los demás. No esperes tener un sentimiento bueno por los demás para poder amarlo.
esta labor, esta acción que Dios, que Jesús nos pide en nuestra vida. Si usted le preguntara, oye Señor, ¿por qué me mandas? Él respondería, porque yo te amé, porque yo te amo, porque yo te amaré, porque Él puso su mirada en cada uno de nosotros, porque cuando nadie daba algo por ti, Jesús dio toda su vida. Porque cuando ni siquiera aquel que te lastimó y te abandonó hizo algo por ti, Jesús fue quien te sanó, te tomó en su seno, curó tus heridas. Porque aquel que te condenó con sus ritualismos, sus tradiciones, Jesús te liberó y te reivindicó para que vivieras en plenitud. Porque cuando alguien te juzgó y quiso hasta tu muerte, Jesús no te condenó y tomó tu lugar. Si tú amas al Señor, hoy te dice, ponte a trabajar. Haz que ese amor tenga una acción. Y el fruto de esa acción es su gracia, es su amor, agape, porque Él es la fuente del amor, porque Él está dispuesto a donarse una y otra vez, para que cuando Él nos pregunte, ¿me amas?, tú puedas decir, Señor, tú sabes que te amo. Pues el preceptor del amor incondicional ha sido Pedro, quien representa ahora a cada uno de nosotros. Y que así como el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas?, hoy el Señor te pregunta a ti, Pedro, Marcos, edificados en la palabra, amada iglesia, ¿me amas? Es tiempo de actuar. Es tiempo de dar evidencia y responder la gran cuestión del amor y la devoción del discípulo. Y es el vínculo personal con Jesús hasta las últimas consecuencias. Amados, no esperes ninguna recompensa, porque el Señor ya te la ha dado. Porque antes de que nosotros lo amáramos a Él, Él nos amó primero. Y Él nos amó sobre todas las cosas. Su amor es incondicional, es hasta el final. Es sin reservas, es inmerecido por cada uno de los que estamos aquí, para que ese amor sea un amor a pesar de todo. Deseo, hermanos, que el Señor nos permita corresponder a su amor. Dios les bendiga, les saluda su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Paz a vosotros.